Ahí parece que están todas y todos conectados nuevamente. Vamos a continuar entonces con lo que estábamos explicando. Voy a empezar a grabar y compartir pantalla. Entonces, antes del break estábamos hablando sobre los tratados sobre normas económicas y veíamos entonces que sin perjuicio de que estos tratados internacionales no tienen como objetivo principal regular materias laborales, los efectos que estos se producen en los distintos países ha hecho necesario que cuando se suscriben este tipo de acuerdos se haga alguna referencia o se pronuncien en cuanto a los efectos que esto va a tener en materia laboral para los países que son parte de estos acuerdos. ¿Ya? Y veíamos entonces que este tipo de medidas de carácter proteccionista para los trabajadores de los países que forman parte de estos tratados es una fórmula que se ocupa frecuentemente en estos tratados que, insisto, tienen como objetivo principal regular materias de carácter económico. Entonces la pregunta es, ¿cómo se incorporan estas medidas en los tratados? Y cuál es su eficacia, o cuál es, ¿no es cierto?, cuál es luego que se incorporan, ¿no es cierto?, cómo llegan a ser fuente o no del derecho del trabajo en nuestro caso. Entonces, en ese sentido, respecto a la fórmula o la forma a través de la cual este tipo de medidas se incorporan a estos tratados, y por ejemplo, tomando como modelo lo que se utiliza en los tratados de libre comercio, hay distintas opciones para tratar estas materias de carácter laboral en estos tratados de carácter comercial o económico. Una primera opción es no contemplar nada, porque como decíamos, no es obligatorio, ya que no es el propósito principal de regulación de este tipo de tratado, ¿ya? Por lo tanto, puede ser que un convenio, un tratado internacional sobre materia económica no diga nada respecto a materias laborales. Es raro hoy en día, pero podría ser que no diga nada, ¿ya? Una segunda fórmula que se utiliza bastante y que la vamos a revisar a continuación, tiene que ver con incorporación de preceptos o instituciones o mecanismos de regulación que son conocidos como materias de soft law o derecho blando, que vamos a ver que tienen como característica que son mecanismos que no tienen una vinculación jurídica obligatoria para los estados que forman parte de estos tratados, pero que sin perjuicio de eso generan obligaciones para las partes, ¿ya? Vamos a ver que tienen ahí un área gris que se utiliza mucho en este tipo de tratado. Y lo más común o lo más tradicional en este tipo de tratados respecto a materias laborales es que se incorporen materias, derechamente, ¿no es cierto?, materias laborales en su contenido, que en este caso se conocen como cláusulas sociales, ¿ya? Es decir, que dentro del texto, dentro del contenido de un tratado de libre comercio, por ejemplo, hay algún capítulo o algún título que se refiere a aspectos laborales, y en ese sentido, entonces, se conocen como cláusulas sociales, y el problema, entonces, que tenemos con esto es, bueno, ¿y cuál es la eficacia jurídica que van a tener este tipo de acuerdos? ¿Ya? ¿Por qué? Porque sabemos que los tratados, una vez que están ratificados, se incorporan al ordenamiento interno y, por lo tanto, ¿no es cierto?, quedan en la categoría entonces del tratado internacional, ¿no es cierto?, que sabemos que tienen una categoría similar a la de la ley. Pero la pregunta es, bueno, ¿pero cómo esto entonces se ejerce o se cumple respecto de materias laborales de estos tratados que, como veíamos, son principalmente, y eso es su objetivo, de materias económicas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen ahí? Que los mismos tratados, dentro de las cláusulas sociales, establecen cuáles son las sanciones por incumplimiento o lo regulan a modo de incentivo, ¿ya? Por ejemplo, se suscriben los acuerdos y se establece alguna cláusula, algún capítulo, ¿no es cierto?, que diga, mire, yo voy a contratar con usted, pero en el caso de que usted mejore sus estándares laborales, que usted mejore su regulación, yo le voy a dar mejores preferencias arancelarias que respecto de otros países. O al revés, si usted no cumple con estas medidas laborales mínimas, yo voy a dejar de contratar con usted, yo no voy a darle estos beneficios tributarios, ¿no es cierto?, que forman parte del acuerdo, o derechamente otro tipo de sanciones comerciales, como por ejemplo yo ese producto que si usted en esa área de producción
de su país no mejora las condiciones laborales, yo voy a dejar de importar productos de esa área, ¿ya? Estos son solamente ejemplos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la lógica que hay detrás? ¿Ya? Que efectivamente en estos tipos de tratados, como veíamos que igual tienen efectos laborales, es común que se establezcan este tipo de normas y que tienen entonces este tipo de sanciones o de más bien incentivos para que se cumplan con dar o otorgar preferencias arancelarias o mejores precios en caso de que se cumplan o que se mejoren los estándares mínimos laborales, pero que, como podrán imaginar, y si algo vieron en internacional público, tampoco tienen una eficacia tan concreta en el sentido que para hacer efectivo el contenido de estos tratados, ¿no es cierto? Habría que ocupar los mecanismos que los mismos tratados establecen, que muchas veces, ¿no es cierto?, establecen materias de arbitraje, que son más lentas, que, ¿no es cierto?, son más como son materias de tratados internacionales, también tienen que ver, ¿no es cierto?, involucran a otras instituciones, por lo tanto, si bien podemos considerar que son fuente del derecho al trabajo en el sentido de que van a establecer o regular ciertos beneficios, ciertos derechos, en la práctica tampoco es que tengan una eficacia tan directa respecto de sanciones en caso de incumplimiento, ¿ya? Pero se utilizan, digamos, muchas veces, y si ustedes a lo mejor revisaron algunos de estos tratados en derecho internacional público, podrán recordar que generalmente estos tratados, como por ejemplo el de libre comercio, incorporan algunas cláusulas, algunas materias laborales que establecen como incentivo, mire, usted mejore por aquí y esta área y vamos a tener una mejor relación económica, una mejor relación comercial, pero que en la práctica entonces quedan como en una tierra muy de declaraciones, de buenas intenciones, pero que de poca eficacia concreta para que los involucrados puedan reclamar en caso de incumplimiento, de ejercer algunos de los derechos o reclamar el ejercicio de algunos de los derechos que contiene, ¿ya? No sé si esto se acuerda alguien, si vieron algún ejemplo no en internacional, o esto es nuevo o no lo recordaban. Pero esto es la fórmula que generalmente se ha ocupado, lo que es más tradicional que se utiliza en este tipo de tratado, ¿ya? Ahora, veíamos que también es posible dentro de estas tres opciones, que no sé por qué la puse al medio, pero para explicarla mejor, que se ocupen también normas de soft law o de preceptos de cooperación laboral, ¿ya? Que son mecanismos de carácter voluntario, ¿ya? Los mecanismos de soft law se caracterizan entonces, perdón, en que no son obligatorios para las partes, no generan obligaciones jurídicas, sino que son meramente voluntarios, pero que se establecen en este tipo de tratados o en este tipo de convenios internacionales para generar la intención o la voluntad de los estados partes a obligarse por su contenido. ¿Ya? Y a obligarse no porque si no lo cumplen van a tener una sanción jurídica, sino que a obligarse porque es bueno, es lo correcto, es lo éticamente aconsejable obligarse por este tipo de fórmula, en el sentido de que si se están comprometiendo a que, por ejemplo, van a mejorar las condiciones laborales, es porque de verdad tienen la intención de mejorar las condiciones laborales y que no quede entonces como en una área de simplemente, ¿no es cierto?, letra muerta de una declaración y que después no tenga mayor eficacia, ¿ya? Y fíjense que este tipo de mecanismos tutelares o voluntarios, ¿no es cierto?, o mecanismos de soft law se utilizan bastante en materia de derecho internacional y se ha probado que, a pesar de que no tienen eficacia jurídica vinculante, es decir, que no generan obligación en el caso de que no se cumpla, no se puede sancionar, en los hechos sí muchas veces tienen un efecto mucho más disuasivo de no incumplir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo aquí lo que se compromete es la voluntad, la intención de las partes de obligarse. ¿Ya? Al punto que en muchos ordenamientos jurídicos, en todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la regulación de materias internacionales, por ejemplo, de empresas transnacionales, se rigen o aplican algunos mecanismos voluntarios de cumplimiento del soft law. Por ejemplo, y a lo mejor esto ustedes lo han escuchado, los códigos de conducta
que se insertan dentro del concepto de la responsabilidad social empresarial, ¿ya? Que no sé si esto les suena, la responsabilidad social de la empresa. ¿A qué le suena esto o dónde lo han escuchado? Usted tiene un ramo que se llama responsabilidad social en cuarto. ¿Y qué tiene que ver entonces con esto? Porque entonces se han adoptado en general, ¿no es cierto?, en los distintos países, a propósito de estas normas internacionales, se han adoptado con mayor frecuencia este tipo de mecanismos voluntarios de cumplimiento, en la cual, ¿no es cierto?, las instituciones o las empresas asumen compromisos de forma pública, no porque tengan la obligación de hacerlo desde el punto de vista jurídico, sino que porque existe, ¿no es cierto?, una vinculación con los principios, con los valores o con las orientaciones de esa empresa o de esa institución que hacen, ¿no es cierto?, que asuman este compromiso con la comunidad internacional o con la interna, dependiendo de cuál sea el caso, ¿ya? Entonces, muchas veces estos mecanismos voluntarios tienen un mayor efecto de cumplimiento, porque como hay un compromiso público, está, ¿no es cierto?, toda esta idea que también es muy actual, ¿no es cierto?, de que hoy día todo se sabe y que si las empresas no cumplen quedan mal. ¿Ya? Pensemos, por ejemplo, no sé si ustedes lo han visto, me imagino que a lo mejor sí, que la semana pasada o hace algunos días dando vuelta, por ejemplo, este corto del Save Ralph, ¿lo vieron? Este del conejito de la prueba de animales, la prueba en animales para los cosméticos, materias marcas de cosméticos. Me imagino que lo han visto, que andaba dando vuelta. Entonces, claro, hay muchas empresas o muchas, ¿no es cierto?, salieron a decir, no, pero si miren, nosotros somos cruelty free, nosotros tenemos el sello y todo. Entonces, imagínense, por ejemplo, una empresa X, dan nombre, que diga, no, mire, nosotros somos cruelty free, tenemos el logo en la página web, nosotros tenemos el compromiso social de no testear en animales. Y resulta que hacen propaganda con eso, hacen un compromiso con ese principio, esa orientación de que no van a testear con animales. Y resulta que después no sé, pues hoy día todo se sabe, se descubre que efectivamente esa empresa que se decía que tenía ese sello, sí testean animales. ¿Qué es lo que va a pasar con esa empresa? Bueno, aparte que la van a, ¿no es cierto?, hacer pedazos por redes sociales, pierde toda credibilidad frente al mercado, en este caso, ¿no es cierto?, por esa inconsistencia entre lo que declara que va a hacer y lo que hace, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere esta idea de los códigos de conducta, de que muchas veces entonces las empresas o las instituciones asumen este tipo de compromiso atendido a sus valores o sus orientaciones y que muchas veces es un mecanismo mucho más efectivo para cumplir que establecer una obligación concreta, ¿ya? Y de nuevo, volviendo a relacionarlo con lo que estamos viendo con los tratados internacionales. Claro, ¿cuál es el problema acá? Que veíamos que muchas veces los tratados de materia económica ocupaban estas cláusulas sociales, que ocupaban, ¿no es cierto?, un capítulo entero dentro del tratado, pero que en los hechos poca eficacia va a tener porque es muy difícil exigir su cumplimiento. O además, ¿no es cierto?, esto se quedan puras cuestiones generales. Mire, si usted cumple, le vamos a dar este beneficio. Pero no hay, ¿no es cierto?, un compromiso concreto de mejorar los estándares laborales de los países que forman parte de estos acuerdos. En cambio, lo que se ha comprobado y lo que ha tenido, ¿no es cierto?, mayor eficacia en los hechos es que se adopten este tipo de mecanismos voluntarios de soft law, por ejemplo, un código de conducta que está dentro de la idea de responsabilidad social empresarial, esto es un ejemplo, y que muchas veces entonces en la práctica tienen mayor eficacia, incentivan mucho más o de manera mucho más fuerte que haya un cumplimiento efectivo de estas normas, que si tuvieran una sanción específica, ¿ya? Y esto entonces ha llevado a que, por ejemplo, hoy día muchos de estos mecanismos de soft law se ocupen en las empresas, por ejemplo, transnacionales por ejemplo, vamos a ver los códigos de conducta más adelante cuando veamos reglamento interno de la empresa, que vamos a ver que hoy día es muy común que casi todas las empresas grandes tengan estos códigos de conducta y a lo mejor si usted conoce alguna empresa, ¿no es cierto? Y uno puede ver en las páginas web, ¿no es cierto?, de empresas nacionales también, que tienen, ¿no es cierto?, así como alguna declaración de principio o orientación, ¿no es cierto?, son valores de esta empresa, no sé, por ejemplo, el que les decía yo del tema de no testear en animales o de
no producir, ¿no es cierto?, daño ecológico, es decir, se comprometen a esas cosas y muchas veces eso tiene un efecto mucho más disuasivo de no incumplir, de cumplir con sus acuerdos por el tema, ¿no es cierto?, el compromiso social que se hace, el compromiso, perdón, público que se hace respecto a estas materias, ¿ya? Entonces, de nuevo, muchas veces estos tratados de materia económica se utilizan estos mecanismos de soft law. Por ejemplo, los códigos de conducta, insisto, que hay muchos más que otras fórmulas que se aplican en materias de soft law, que es una cuestión que está más o menos en desarrollo, no es tan reciente, pero sí es más nuevo, y que, insisto, tiene muchas veces un mejor efecto, aunque no tenga una sanción jurídica concreta, obliga de manera mucho más fuerte a los estados, a las empresas transnacionales a cumplir estos contenidos, ¿ya? No sé si hay alguna duda respecto a esto de los códigos de conducta, después vamos a hacer alguna referencia cuando veamos el reglamento interno de la empresa para ver cómo funciona en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Queda claro esto? 1, 2, 3, asumo que sí. Entonces, veíamos que dentro de esta primera categoría de tratados internacionales ratificados por Chile estaban los de derechos fundamentales, los de materias generales y los de materias económicas, ¿ya? Que eso están todos dentro de la letra A. Ahora vamos a la letra B, que eran las normas regionales, ya que decíamos que este tipo de tratados internacionales tenían como característica o como particularidad que se trataba de acuerdos que se suscribían entre países que tenían alguna vinculación geográfica, alguna cercanía geográfica, ¿ya? Y en ese caso, entonces, nosotros tenemos dos ejemplos en los cuales el objeto del tratado internacional, y en ese sentido pueden llegar a ser fuente del derecho al trabajo, ha sido, ¿no es cierto?, una cuestión geográfica, una cuestión netamente casual de la ubicación de los países que forman parte, y que comienzan de nuevo con un propósito meramente económico, de regular aspectos económicos, comerciales, pero como veíamos, ¿no es cierto?, eso también tiene efectos en materia laboral, y en ese sentido pueden llegar a ser fuente del derecho al trabajo, ¿ya? Es como una vuelta, pero podemos hacer la referencia. Por ejemplo, en el caso del Mercosur, ya que es el caso cercano que tenemos, en el cual, ¿no es cierto?, sabemos que este es un acuerdo de cooperación económica, en el cual se buscaba, ¿no es cierto?, mejorar los aspectos de cooperación comercial entre países que estaban ubicados cercanos geográficamente. Chile tiene una categoría especial, no es miembro completo, sino que es un Estado asociado a este acuerdo, por lo tanto no tiene todos los beneficios, no se le aplican todos los contenidos del acuerdo, y este acuerdo, que, insisto, tenía como fundamento original solamente aplicar materias económicas, es decir, buscar preferencia arancelaria entre los países miembros por la cercanía geográfica, sí luego incorporó materias sociolaborales bajo la fórmula de las cláusulas sociales que veíamos recién, es decir, expresamente incorporó materias de carácter laboral para regular, ¿no es cierto?, algunos aspectos que se producen en ese sentido respecto de los países que son miembros de esta organización, de esta asociación. Y en ese sentido, en el año 98 se pronunció esta declaración sociolaboral que estableció también cláusulas sociales en cuanto a declaraciones de intención respecto de mejorar los aspectos laborales de los países que son miembros, pero también en términos muy generales, también en términos muy genéricos, ¿no es cierto?, de declaración de principios, pero que con poca eficacia jurídica en el sentido de establecer derechos concretos para los trabajadores de los estados que forman parte de esta asociación. Sí hay una cuestión que es re interesante, que tiene que ver que viene de este acuerdo y que sí tiene aplicación práctica y que nosotros también lo vamos a ver, que tiene que ver con el acuerdo de libre residencia con derecho a trabajar que hay entre los países que forman parte de este acuerdo. Y que tiene que ver también con lo que, perdón, con lo que hablábamos hace un rato de los trabajadores extranjeros. Y fíjense que entre
países que son miembros del Mercosur, existe esta idea o este acuerdo de libre circulación y de libre residencia, y que hace, por ejemplo, que si uno viaja a alguno de estos países no sea necesario mayor documentación que una cédula de identidad. Usted no sabe que si va, no sé, a Argentina o Brasil, no es necesario pasaporte, ni visa, ninguna de esas cosas para poder circular como turista. Pero además, para poder trabajar en esos países hay reglas también especiales. Nosotros vamos a ver que respecto a los trabajadores extranjeros, cuando sean de alguno de los países que forman parte de esta asociación, efectivamente los requisitos que se exigen para trabajar en Chile son menores. ¿Ya? Vamos a ver que ahí hay mayor flexibilidad para que trabajadores que sean de estos países puedan trabajar en Chile. ¿Ya? Y eso tiene que ver o tiene su origen también en este acuerdo regional. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver cómo sí, en términos concretos, pueden, ¿no es cierto?, ser fuente del derecho del trabajo para cuestiones bien puntuales, pero que esta declaración sociolaboral, que de hecho la pueden buscar, es bien extensa, tiene harto contenido, pero que desde el punto de vista de derechos concretos, poca eficacia tiene en el sentido de que es poco exigible y queda, ¿no es cierto?, en este contexto de más bien de declaración, y que precisamente, ¿no es cierto?, es lo que veíamos que se trataba de mejorar o de corregir a propósito de la utilización de métodos de soft law, para corregir, ¿no es cierto?, esta idea de que finalmente estas declaraciones no tienen mayor eficacia jurídica, ¿ya? Pero respecto a las normas regionales, entonces sí tiene aplicación, ¿no es cierto?, cuestiones concretas, por ejemplo, con esto de la libre residencia y derecho a trabajar, que lo vamos a ver ahora cuando veamos los requisitos para los trabajadores extranjeros, ¿ya? Eso respecto a estas normas regionales. Hay otro caso que es como el caso por excelencia de cómo el efecto geográfico de los países, ¿cierto? La unión geográfica también generan fuente para el derecho del trabajo en particular, o del derecho en general, pero que solamente lo tomamos como referencia, porque para nosotros, ¿no es cierto?, no tiene aplicación, que es el caso de la Unión Europea, que esto lo tienen que haber visto también en derecho internacional, eh, y que, ¿no es cierto?, también la Comunidad Europea en su inicio, que también tenía como propósito regular aspectos netamente económicos, finalmente, ¿no es cierto?, también fueron regulando todo tipo de materias al punto de que, bueno, ahí la diferencia en términos concretos es que los países que forman parte de la comunidad también ceden parte de su, no sé si eso de soberanía, pero sí de ciertos aspectos de regulación, en el sentido de que las normas comunitarias están por encima de las normas internas. ¿Ya? Entonces también, no sé, ustedes saben cómo funciona esto, o en términos generales, ¿no es cierto?, que ahí hay un Parlamento Europeo que toma estas decisiones y que en ese sentido se emiten normas que son, ¿no es cierto?, de las directivas comunitarias que efectivamente, ¿no es cierto?, tienen aplicación preferente a las normas internas, y que de hecho lo que tiene que hacer el país es ajustar su contenido interno a lo que señale o lo que contengan estas directivas, ¿ya? Y que también, ¿no es cierto?, es un ejemplo de cómo los tratados internacionales pueden ser fuente del derecho al trabajo, pero ya a nivel regional, ¿no es cierto?, que se aplica en ese contexto. Pero solamente nosotros para tenerlos como referencia, acá, ¿no es cierto?, no va a tener mayor aplicación, pero sí nos sirve a nosotros como a modo de doctrina, de estudio, ¿no es cierto? Cuando uno ve el caso europeo, claro, no tiene necesariamente que ver lo que ocurre en el país en particular, pero también lo que dice la directiva comunitaria sobre esa materia, porque en el fondo ahí hay que coordinar, ¿no es cierto?, su contenido para ver cuál es finalmente lo que se aplica, ¿ya? Así que en ese sentido sí, es para tener la referencia, pero explicar, ¿no es cierto?, cómo este tipo de fuentes también, este tipo de tratados también pueden ser fuentes del derecho del trabajo, ¿ya? Así que eso solamente como referencia. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Y, perdón. Y, que me tengo que cambiar de PPT. Y en último lugar, aquí sí, en último lugar, dentro de las normas internacionales, los tratados internacionales, habíamos dicho que en este tercer lugar íbamos a analizar en particular lo que ocurre con las normas de la OIT, en atención a que tienen un tratamiento especial, tienen también
una aplicación particular de cómo, ¿no es cierto?, estas normas son relevantes para el sistema jurídico y cómo son fuentes para el derecho al trabajo en Chile en particular, ¿ya? Entonces nosotros, respecto de la OIT, vamos a hacer el análisis desde tres perspectivas para poder entender mejor de dónde vienen estas normas, cómo se crean estas normas y cuál es la eficacia que finalmente tienen estas normas en nuestro sistema jurídico. Entonces, primero vamos a hacer una breve referencia a los elementos históricos, luego vamos a ver brevemente cómo funciona la OIT para que tengamos una idea, y luego vamos a ver cuáles son las normas y cómo se aplican en Chile, ¿ya? Ahora, ahí sí. Respecto al origen de la OIT y para entender, ¿no es cierto?, de dónde viene esta organización y cuál es la relevancia que tiene, que ya la hemos ido señalando a lo largo de las clases, recordar o señalar que la OIT tiene su origen en el Tratado de Versalles en 1919, tratado que le pone término a la Primera Guerra Mundial, y que si ustedes se fijan también en el contexto del año, ¿no es cierto?, que estamos hablando, estamos pensando, ¿no es cierto?, que la materia, la regulación del trabajo, ¿no es cierto?, como método de regulación ya explotó, ¿no es cierto?, la revolución industrial ya está a full, ya, ¿no es cierto?, ha comenzado la intervención estatal, según lo que habíamos visto en las clases anteriores, y que por lo tanto el tema del trabajo y la regulación del trabajo desde los distintos ordenamientos jurídicos era un tema transversal, ¿no es cierto?, de todos los países, y que precisamente a propósito del término de la guerra y con todos los efectos que esto tuvo en materia completa, ¿no es cierto?, de social, económica, en todos los efectos que esto tuvo, también, ¿no es cierto?, se consideró relevante en este momento de paz, ¿no es cierto?, después de la Primera Guerra, de reconocer que era relevante que todos los países tuvieran ciertos estándares mínimos laborales, ¿ya? En esta idea, ¿no es cierto?, de que cada país había empezado a regular por su lado y que obviamente se había dado en mayor o menor proporción la regulación en la intervención estatal y que por lo tanto era necesario que los países dentro de esta idea, ¿no es cierto?, de paz también propiciaran tener o establecer estándares laborales mínimos, ¿ya? Y en ese contexto, entonces, se crea la Organización Internacional del Trabajo como un órgano internacional que en ese momento dependía de la Sociedad de las Naciones, que fue, ¿no es cierto?, esta organización entre los estados que ganaron la guerra para propiciar la paz entre la comunidad internacional. Y la OIT entonces pasa a formar parte de esta Sociedad de las Naciones como órgano independiente especializado en materias laborales, y en ese momento entonces se suscribe lo que se conoce como la Constitución de la OIT, que básicamente, ¿no es cierto?, establece como una declaración general de cuáles son los fundamentos y cuáles son los objetivos de su creación. Y efectivamente acá el objetivo central que propone la OIT en cuanto a su creación es de establecer estándares laborales mínimos para los países que forman parte de esta comunidad internacional, ¿ya? De regular ciertos estándares mínimos. De nuevo, recordemos por la fecha, ¿no es cierto?, que en muchos países recién está esta idea de regular materias laborales muy en ciernes, muy inicial, en otros países ha avanzado más. Entonces, la idea es establecer estándares mínimos laborales de carácter internacional, ¿ya? Sin embargo, y como ustedes también recordarán en temas de historia, ¿no es cierto?, sabemos que en ese momento que se suponía todo paz y la Sociedad de las Naciones tenía como objeto mantener esa paz entre los países que habían participado en este conflicto. Sabemos que eso no duró mucho más, que precisamente a propósito, o uno de los... el fin de la Primera Guerra Mundial se señala también como un antecedente directo de el inicio de la Segunda Guerra Mundial y con todos los conflictos y todos los efectos que eso tuvo a nivel global, y que la Sociedad de las Naciones poco duró, ¿no es cierto?, y que luego los países efectivamente comenzaron un nuevo conflicto bélico, pero la OIT se mantuvo funcionando durante todo ese periodo, a pesar de que la Sociedad de las Naciones no duró más, la OIT siguió funcionando y siguió, ¿no es cierto?, proponiendo su objetivo, aunque obviamente las condiciones en ese momento no eran las mejores, ¿no es cierto?, para ponerse a dictar normas por las razones que ustedes conocen. Y no es sino hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, en el año 44, 45, ustedes saben, ¿no es cierto?, ahí la fecha, dependiendo de cómo fueron terminando para los distintos países, se crea, no se vuelve, se crea o se establece lo que se conoce como la Declaración de Filadelfia en el año 44,
porque se suscribió en Filadelfia, en Estados Unidos, y que lo que hace ahí la OIT es establecer su declaración de principios, ¿ya? Precisamente, ¿no es cierto?, por todos los efectos, todo lo que haya pasado en el periodo de la guerra, que efectivamente, ¿no es cierto?, la idea de trabajo forzado y la idea de las malas condiciones en las cuales muchas personas habían sido tratadas producto de la guerra y producto, ¿no es cierto?, de la falta de regulación y del control internacional respecto a estas materias. Y en esta declaración de Filadelfia se establece entonces cuáles son las orientaciones, los principios generales que deben guiar a todos los países que forman parte de esta organización, ¿ya? Y que ahí hay varias frasecillas que son bien interesantes y que tienen que ver con el momento histórico, pero que se mantienen hasta el día de hoy y que es la declaración de principios de la OIT. Por ejemplo, que el trabajo no es una mercancía, ¿ya? Que es como la idea base de los propósitos que persigue la OIT, la libertad de expresión y la libertad de asociación, la idea de que la pobreza constituye un peligro para la sociedad y la idea de mantener la no discriminación e igualdad de oportunidades, ¿ya? Es decir, si ustedes se fijan que si bien son una declaración así como muy general, como muy de principio, son cuestiones que son plenamente aplicables hasta el día de hoy, ¿ya? Y que obviamente, ¿no es cierto?, en el momento histórico era mucho más inmediata la necesidad de referirse a estas materias, pero que sigue siendo, ¿no es cierto?, un tema actual y completamente vigente, ¿ya? Por lo tanto, la Declaración de Filadelfia se entiende que es como el marco de principio por el cual se regía esta organización, de la cual Chile es miembro desde su origen. Chile ha sido miembro de la OIT desde el 19, y que además se caracteriza en cuanto a su estructura, a su organización, en que propone una organización o una participación tripartita por parte de cada Estado miembro. Entonces, ¿cuál es la figura acá? Que cada Estado, ¿no es cierto? Por ejemplo, Chile es miembro de la OIT, pero dentro de la OIT la participación de Chile es, y de cada uno de los países, es de carácter tripartito. Por lo tanto, cada país debe concurrir a participar con una representación de los trabajadores, una representación de los empleadores y una representación del Estado. ¿Ya? Ahí está el tripartito, la tripartita. Ya las tres partes son los trabajadores, los empleadores y el Estado, y por lo tanto cada país concurre a participar con esa integración. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la idea precisamente es que dentro de la organización estén representados los intereses de todos los interlocutores o todos los actores de las relaciones de trabajo. ¿Ya? Entonces fíjense que ya en cuanto a la estructura es bastante particular porque promueve esta idea ya más transversal de participación, de una idea de mayor democracia, de diálogo social, en la cual entonces todos los involucrados en las relaciones de trabajo participen en la toma de decisiones de este órgano internacional, ¿ya? No sé si va quedando claro hasta acá, cualquier cosa me interrumpe, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que hace la OIT? ¿Para qué funciona la OIT? Ya sabemos, ¿no es cierto?, que viene del 19, bueno, y después, a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crea la ONU, la OIT pasa a formar parte también de la ONU como órgano especializado, pero ya la diferencia de la Sociedad de las Naciones que se había desarmado, la OIT nunca dejó de funcionar durante el periodo entre guerras, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace la OIT? ¿Cuál es su función? ¿Para qué es lo que existe? ¿Cuál es su objetivo? La función principal de la OIT es adoptar normas internacionales de trabajo, ¿ya? Esa es su función, adoptar normas con estándares internacionales para que todos los países miembros puedan seguir ese estándar fijado por la OIT. Esa es como la idea, ¿ya? Sin perjuicio de eso, y a pesar de que ese es su objetivo principal, también la OIT cumple otro tipo de funciones más secundarias, podríamos decir, pero que también pueden ser muy relevantes, como por ejemplo, de cooperación técnica para los países que lo soliciten. Por ejemplo, un país tiene algún problema respecto a alguna institución, alguna situación laboral en particular y no saben cómo regularlo, no saben cómo resolverlo, entonces la OIT puede ir a hacer algún estudio, hacer alguna sugerencia, hacer algún informe de ver cómo está funcionando, como para asesorar a ese país de cómo tratar una materia en particular, ¿ya?
Y también cumple la función de investigación y documentación, que también es súper relevante, sobre todo hoy día, ¿no es cierto?, en este mundo globalizado en el cual muchas veces es interesante o es relevante conocer la realidad de otros países, y hoy día también, ¿no es cierto?, hay mayor acceso a información a través de Internet, y que por lo tanto también la OIT constituye una de las fuentes de documentación e información de materias laborales de todos los países, la más relevante del mundo, ¿ya? Y de hecho, por ejemplo, muchas veces es importante conocer, ¿no es cierto? Hay muchos estudios que hace la OIT de situaciones comparadas, de encuestas, de informes que se van realizando y que están a disposición de todos los usuarios, ¿no es cierto?, tanto en Internet como en físico, ¿no es cierto?, en su biblioteca central. Pero entonces también, ¿no es cierto?, tiene esta finalidad o esta función de ir documentando y de ir investigando la situación laboral de los distintos países que forman parte de esta organización, ¿ya? Por lo tanto, si bien su objetivo principal, su función principal es la de adoptar normas internacionales, también hace otras cosas que también son relevantes, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante esto y por qué creo que quede claro? Para que vayamos viendo entonces la relevancia que tiene, relevancia concreta que tiene la OIT en los distintos países, ¿ya? Ahora, ¿cómo funciona la OIT? Y con eso vamos a cerrar por hoy. Ya dijimos, ¿no es cierto?, que la OIT tiene esta particularidad de que todos los órganos, toda la participación de los estados es de forma tripartita, ¿ya? Y la OIT tiene tres grandes órganos o tres grandes estructuras a través de la cual se articula, se organiza. Está la Conferencia Internacional, el Consejo de Administración y la Oficina Internacional, ¿ya? La primera de ellas, la Conferencia Internacional, es la Asamblea General de la OIT, ¿ya? En la cual participan todos los países en forma tripartita, que se reúnen una vez al año en su sede central, que está en Ginebra, y esta conferencia, que está integrada entonces por representantes de cada país, pero cada país, como dijimos, va representado no solamente por el Estado, sino que también por organizaciones de trabajadores y por organizaciones gremiales de empleadores, y ahí es donde se adoptan, se discuten y finalmente se acuerdan o no las normas internacionales, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes el origen sumamente transversal, sumamente democrático del contenido de las normas internacionales que se dictan. ¿Por qué? Porque uno podría pensar, ah, ya, si esta cuestión viene desde un órgano internacional, obviamente representa los intereses del Estado, que es el que forma parte de la organización. Pero la OIT tiene entonces esta particularidad de que el Estado está representado también por organizaciones de trabajadores y por organizaciones de empleadores, que también forman parte de la discusión y que por lo tanto también tienen espacio para poder opinar o pronunciarse sobre el contenido que finalmente va a tener estas normas internacionales que se van a adoptar, ¿ya? Entonces, fíjense ahí la relevancia que tiene y por eso también, ¿no es cierto?, el tratamiento que le vamos a dar a estas normas que, si bien son de carácter internacional, que lo vamos a ver después, pero en cuanto ya a su creación, tienen esta idea de mayor representatividad de los actores involucrados en las relaciones de trabajo, ¿ya? En la conferencia, entonces, que se junta una vez al año, como dijimos, que van los representantes de los países, se adoptan, se adoptan las normas laborales y esta es la Asamblea General de la OIT. Pero también hay otro organismo, en segundo lugar está el Consejo de Administración, que es el órgano ejecutivo de la OIT, porque como ustedes se podrán imaginar, cuando se juntan una vez al año los representantes de todos los países, no es que ahí digan, "Oh, a ver, ¿de qué vamos a hablar este año? ¿Qué norma vamos a sacar este año?", sino que obviamente esto está todo preparado, que estamos hablando de un organismo internacional, que hay detrás, ¿no es cierto?, mucha diplomacia y muchas relaciones internacionales, y que por lo tanto es otro el órgano el que está encargado de preparar los temas, de organizar esta conferencia, y ese es el Consejo de Administración, ya que es el órgano ejecutivo que se reúne 3 veces al año, que no está integrada por todos los miembros, sino que son representantes hay representantes que son fijos y representantes de países que se van cambiando, pero que van rotando precisamente para recoger las inquietudes o problemas de los distintos lugares del mundo
y ellos son los que ponen como los temas sobre los cuales se va a discutir en la asamblea. ¿Ya? El Consejo de Administración es el que va diciendo, mire, este año la asamblea va, o la conferencia va a versar sobre este tema, hay un punto pendiente, se va a discutir esto o no. Es decir, ellos son los que van preparando la conferencia, cosa que cuando esta se lleve a cabo, cuando se lleve a cabo la conferencia, ya sea para discutir temas que ya están propuestos, que ya incluso a lo mejor están estudiados, que ya se han madurado previamente, y que la asamblea sea solamente para discutir y para adoptar las normas, ¿ya? Y entonces en el Consejo de Administración, que también participan los estados de forma tripartita, pues la diferencia es que aquí no participan todos los estados al mismo tiempo, sino que se van rotando, ¿ya? Y el tercer órgano relevante de la OIT es la Oficina Internacional, que esta es de carácter permanente, esta es como la Secretaría General Permanente de la OIT, que funciona, ¿no es cierto?, todo el año, que está dirigida por un director general del trabajo, que actualmente es un inglés que se llama Guy Ryder y que previamente estaba de director general un chileno, Juan Somadia, que también a lo mejor lo han escuchado y que él estuvo de director general de la OIT durante varios años. Casi 10 años diría yo, y que actualmente entonces está a cargo este señor y que en el fondo funciona, ¿no es cierto?, como oficina permanente de apoyo a las otras instituciones y también para coordinar las otras funciones que decíamos que también tienen que realizar la OIT, no solamente de adoptar normas, sino que también, ¿no es cierto?, esta idea de la cooperación técnica, de la educación y la documentación, y que por lo tanto también, ¿no es cierto?, se señala como un órgano permanente dentro del funcionamiento de la OIT y que tiene también, ¿no es cierto?, oficinas internacionales ubicadas en distintos lugares del mundo, y que, ¿no es cierto?, ahí van haciendo las conexiones entre los representantes de los distintos países, ¿ya? Eso en términos súper generales de ver cómo funciona la OIT, para entender entonces cuál es el funcionamiento de las normas internacionales. Ya que ya dijimos entonces que las normas internacionales de la OIT se acuerdan o nacen, ¿no es cierto?, a propósito del acuerdo que se toma en la conferencia internacional, que participan los países miembros de manera tripartita, y en ese sentido entonces esta conferencia, la función, ¿no es cierto?, el objetivo que va a desarrollar es la de establecer normas internacionales que los países deben cumplir, ¿ya? Y lo que vamos a ver entonces es la particularidad de estas normas, que a grandes rasgos ya vimos cómo se llega a esa norma, pero lo que vamos a ver entonces es cuáles son esas normas y sobre todo cuál es la eficacia o cuál es la aplicación concreta que tienen en nuestro sistema jurídico, ¿ya? Así que eso lo vamos a dejar para el jueves para no cortar el tema, porque eso es lo relevante que nos interesa ver sobre esa materia para entenderla como fuente, ¿ya? Así que hoy día vamos a quedar hasta acá para ver lo de las fuentes en la próxima clase. No sé si hay alguna duda, si va quedando más o menos claro. Profesor, a mí me queda una duda respecto a la conferencia internacional que dice ¿Ya? que es de carácter tripartito, pero dice que son 4 miembros por cada país. Entonces, no sé si se refiere al carácter tripartito de que está el Estado, el trabajador, el empleador, y los 4 miembros serían como únicamente representantes, pero hay 4. Sí, pero de esos cuatro, son dos del Estado en general y uno de los empresarios y uno de los trabajadores. Ahora, ojo que cuando van como esto es derecho internacional, esto es relaciones internacionales, cuando va la delegación, por ejemplo, de Chile, va una delegación, ya no van 4 personas a Ginebra, van una delegación de personas que se eligen a través del Estado, es decir, por ejemplo, va gente del Ministerio del Trabajo, va gente de Cancillería, como representantes del Estado, y por parte de los trabajadores va generalmente representantes que se acuerdan con la CUT, como la Central Unitaria, y de la Asociación Gremial de Empleadores. Y generalmente no va una persona, sino que va una delegación, no sé, por ejemplo, Chile va con 20 personas, por decirte, a Suiza, a la conferencia, y luego los que participan propiamente están en el debate, son 4 representantes por país.
¿ya? A eso se refiere con esa idea, ¿ya? Pero la representación del país está integrada por los 3 miembros, por las 3 partes, ¿ya? No sé si hay que un poquito Sí, más, gracias, más profe. claro, ¿ya? Pero por eso, es para que se hagan una idea, no es que Chile mande 3 personas para allá, porque obviamente esto es toda una delegación, porque por ejemplo, cuando se sabe que van a discutir sobre un tema en particular y que en esa conferencia se va a votar por adoptar una norma, obviamente van todos, ¿no es cierto?, los asesores, con los informes, va todo preparado, o sea, esto no es derecho internacional, ¿ya? No sé si hay alguna otra pregunta respecto a esto. Ya. Entonces, vamos a quedar hasta acá. Nos vemos el jueves. Que tengan una buena semana. Ánimo, Profesora, que están con prueba ya, así que ánimo. profesora, ¿Sí, Javier? disculpe, es que delante yo no pude estar en la revisión del taller porque ¿Mm? no tenía internet, entonces quería saber si iba a subir la revisión. Sí, sí, la grabé y la voy a subir también como video. Y lo que les decía, porque me comentaron que no les apareció la nota, entonces yo voy a sacar la nota, porque la nota no la he puesto, y se la voy a mandar a Vane, la ayudante, para que ella también se las comunique a ustedes de forma personal, para no publicarla en Educando, para que el que quiera la cuenta, pero para que eso sea una decisión personal de ustedes. ¿Ya? Ya, profe, si tengo alguna duda, yo le podría enviar un mensaje porque, no, o sea, tenía duda como en 2 preguntas que quería hacerle y no pude. Ningún problema. Me escribe o si no, me avisáis y lo vemos el jueves también, no hay ningún problema. O me escribe y lo vemos ahí por correo o no. Por último, nos podemos juntar también por Zoom para verlo, no hay ningún problema. Ya, profe, muchas gracias. Chao, que esté De bien. nada. Chao, que estén bien, nos vemos el jueves, cuídense, buena semana, ánimo, Chao, chao, chao. profe, Chao, cuídese. profe, gracias. Chao, Profe, que esté profe. bien.